Enterré a mi hijo de 8 años sola. Al otro lado de la ciudad, mi familia brindaba con champaña, celebrando los $860,000 que planeaban usar para la casa de los sueños de mi hermana. Lo que hice a continuación los atormentará para siempre. Estaba sola ante la tumba de mi hijo de 8 años, viendo cómo bajaban el ataúd a la tierra congelada. Ni madre, ni padre, ni hermana, solo yo y el sonido de la tierra golpeando la madera, un eco que todavía resuena en mis pesadillas. Pensé que no habían podido venir. Tráfico, una enfermedad, algo, cualquier cosa que tuviera sentido. Estaba equivocada. Mientras yo enterraba a mi bebé, mis padres estaban al otro lado de la ciudad en la oficina de un abogado, finalizando unos papeles. Mi hermana estaba con ellos, mirando anuncios en Zillow, enviándole a nuestra madre fotos de encimeras de granito y vestidores. No estaban de luto, estaban celebrando, porque la muerte de mi hijo significaba que $860,000 estaban de repente disponibles. Un fideicomiso que la familia de su padre había establecido antes de morir, dinero que habían protegido con barreras legales que yo ni siquiera entendía todavía. Dinero que se suponía que le daría a mi niño todo lo que yo no podía, universidad, seguridad, un futuro. Pero ahora ese futuro se había ido, y mi familia vio una oportunidad. En 48 horas, aparecerían en mi puerta con cazuelas, condolencias y un plan para ayudarme a superar esto transfiriendo ese fideicomiso a nombre de mi hermana, para la casa de sus sueños, para su nuevo comienzo, para la vida que ella merecía. Pensaron que diría que sí, siempre lo había hecho. Pensaron que el dolor me había debilitado. Estaban a punto de descubrir lo que la furia de una madre puede hacer cuando confundes su silencio con rendición. Lo que sucedió después no solo destruyó su plan, los destruyó a ellos. Y tengo las pruebas para demostrarlo. Quédense conmigo. Querrán ver cómo termina esto. Mi nombre es Sofía Vargas. Tengo 34 años y soy diseñadora gráfica freelance que trabaja desde casa. O al menos, solía trabajar. Últimamente, paso la mayor parte del tiempo mirando pantallas en blanco, intentando recordar qué se sentía al preocuparse por las fechas de entrega. Me casé joven con un hombre cuya familia tenía dinero, educación y todas las cosas que la mía no tenía. Cuando él murió hace 3 años en un accidente de coche, pensé que había tocado fondo en el duelo. Estaba equivocada. Hay abismos debajo de los abismos, y los encontré el día que enterré a nuestro hijo. La mañana del funeral hacía el tipo de frío que se te mete en los huesos y se queda ahí. Estaba junto a la tumba con un vestido negro que había comprado 2 días antes porque había perdido tanto peso que nada más me quedaba bien. Y vi cómo bajaban a mi niño de 8 años a la tierra congelada. El cementerio estaba casi vacío. Algunas personas del lado de la familia de mi difunto esposo se mantenían a una distancia respetuosa, sus rostros borrosos por mis lágrimas y la niebla de shock que me había envuelto desde el momento en que el hospital llamó. Pero las personas que no dejaba de buscar, mi madre, mi padre, mi hermana Isabella, no estaban allí. Les había enviado los detalles del servicio por mensaje de texto hacía una semana. Todos habían respondido con emojis de corazones y promesas de estar allí. Pero las filas de sillas plegables preparadas para la familia permanecían vacías, a excepción de primos lejanos y la tía de mi esposo, a quien solo había visto 2 veces. Me dije a mí misma que estaban atrapados en el tráfico, que había habido un accidente en la autopista, una confusión con la dirección, algo que le diera sentido a esta ausencia. Les puse excusas, incluso mientras el sacerdote decía palabras que no podía oír por el rugido en mis oídos, incluso mientras bajaban el ataúd y la finalidad de todo me golpeó tan fuerte que pensé que mis piernas cederían. Fue entonces, en medio del servicio, cuando una furgoneta de una floristería se detuvo en la acera. Una joven con un polo de la empresa salió con un gran arreglo de lirios blancos y rosas. Parecía confundida, revisando su teléfono, y luego se acercó con vacilación. Entrega para el servicio fúnebre de los Vargas, susurró. Uno de los empleados de la funeraria tomó las flores y las colocó cerca de la tumba. Observé, entumecida, cómo abría la tarjeta y me la entregaba. Con amor, era todo lo que decía en texto impreso desde el sitio web de la floristería. Sin nombres, sin explicación, sin disculpas por no estar aquí. Mientras sostenía la tarjeta, noté el recibo de entrega grapado en la parte de atrás. Pedido realizado en línea. Fecha,
Hace 2 semanas. Lo sabían. Sabían la fecha y hora exactas del funeral de su nieto, de su sobrino, y habían encargado las flores por adelantado como si fueran entradas para un concierto. Simplemente no se habían molestado en aparecer. La verdad de aquello se posó sobre mí como una segunda piel. No era la primera vez que era invisible para ellos. Podía rastrear el patrón a lo largo de toda mi vida, un hilo de amor condicional que solo aparecía cuando yo era útil y se desvanecía cuando necesitaba algo a cambio. Tenía 8 años cuando aprendí que mi hermana Isabella era especial y yo simplemente capaz. Isabella recibía clases de ballet mientras que yo tenía tareas extra. Isabella se quedó con el dormitorio con el asiento junto a la ventana mientras que yo me quedé con el ático reformado. Cuando tenía 17 años y abrí la carta de aceptación de la Universidad de Northwestern, estaba tan orgullosa que apenas podía respirar. Mi padre miró el paquete de ayuda financiera y negó con la cabeza. No podemos cubrir la diferencia, dijo. Isabella necesita aparatos y va a empezar con el piano. Esas son inversiones. Mi madre me tocó el hombro, su versión de la compasión. Eres lo suficientemente lista como para encontrar una solución, dijo. Siempre lo eres. Y lo hice. Tuve 3 trabajos, pedí préstamos, gané todas las becas que pude encontrar. Y cuando me gradué con honores, no vinieron a la ceremonia porque era el mismo fin de semana que el recital de secundaria de Isabella. Cuando conocí a Alejandro, mi difunto esposo, y me presentó a sus padres, gente con dinero antiguo y modales aún más antiguos, que poseían una casa de vacaciones y donaban a museos, la reacción de mis padres no fue de orgullo. Fue de resentimiento. «¿Así que ahora te crees mejor que nosotros?», me preguntó mi madre el día después de que traje a Alejandro a casa para cenar. «¿Casándote con ese tipo de familia?». La palabra dolió más porque una parte de mí se había preguntado si tenían razón, si estaba abandonando a las personas que me criaron por gente que nunca entendería de dónde venía. Pero los padres de Alejandro me habían acogido con una calidez genuina. Cuando nos casamos, se ofrecieron a ayudar con la boda. Y en mi desesperación por evitar deudas, dije que sí. No me di cuenta hasta la recepción de que su generosidad, anunciada públicamente por la madre de Alejandro en un brindis que les agradecía por hacer posible este hermoso día, humillaría a mis padres frente a 200 invitados. Vi el rostro de mi padre ponerse rígido, vi a mi madre excusarse y no regresar durante 1 hora. Nunca me lo perdonaron. O más exactamente, nunca perdonaron a la familia de Alejandro por hacerles sentir pequeños. Después del funeral, mientras la multitud se dispersaba y los trabajadores del cementerio comenzaban a rellenar la tumba con una eficiencia mecánica que me daban ganas de gritar, un hombre de unos 60 años se me acercó. Javier Castillo, el abogado que había gestionado el fideicomiso de mi hijo desde el día en que nació. Solo lo había visto un puñado de veces, siempre en contextos que implicaban papeleo y firmas, pero su presencia ahora se sentía tranquilizadora. Señora Vargas, dijo en voz baja, lamento profundamente su pérdida. Asentí porque las palabras parecían imposibles. Esperó, dejándome recomponerme antes de continuar. Sé que este es el peor momento posible, pero hay algunas cosas sobre el fideicomiso que deberíamos discutir pronto. Cuando esté lista. Lo miré, confundida, mi cerebro nublado por el dolor, luchando por entender por qué el dinero importaba en un momento como este. Pareció leer mi expresión y añadió con delicadeza, el fideicomiso fue establecido por los padres de su difunto esposo específicamente para la educación y el futuro de su hijo. Usted es la tutora legal de esos fondos, pero no la beneficiaria. Piénselo como una caja fuerte. Usted no tiene la combinación, solo vigila la puerta. La metáfora fue lo suficientemente simple como para penetrar mi estado de shock. Yo no era dueña de los $860,000 que los padres de Alejandro habían reservado antes de sus propias muertes en un accidente de barco 2 años atrás. No podía tocarlo, no podía gastarlo, no podía redirigirlo. Yo era solo la guardiana. ¿Por qué me dice esto ahora?, pregunté, con la voz rota de tanto llorar. La expresión de Castillo cambió, algo casi parecido a la preocupación cruzó su semblante profesional. Porque el fideicomiso tiene protecciones específicas incorporadas, dijo. Protecciones diseñadas por personas que entendían que el dolor puede sacar lo peor de las familias. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado.
Los padres de su esposo sabían que a veces, cuando ocurre una tragedia, la gente no siempre está de luto. A veces, calculan. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío entre nosotros. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, me entregó su tarjeta de visita. Llámeme cuando esté lista para hablar. No hay prisa. Pero cuando la gente empiece a hacer preguntas sobre el dinero, y lo harán, querrá entender las reglas. Sus últimas palabras mientras se alejaba se quedaron conmigo. Algunas personas están de luto. Otras calculan. Por eso construyeron el muro. Conduje a casa en una neblina, mis manos aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos dolían. La madre de Alejandro me había dicho una vez, años atrás, cuando estaba embarazada y aterrorizada de convertirme en madre, la sangre no hace a la familia, Sofía. Estar presente sí. En ese momento, pensé que era solo algo que la gente decía para hacer que las familias mixtas se sintieran legítimas. Ahora, de pie en la entrada de mi casa vacía, mirando por el pasillo hacia el dormitorio de mi hijo con su puerta cerrada que no me atrevía a abrir, esas palabras adquirieron una resonancia más oscura. La pregunta no era quién había aparecido en el funeral. La pregunta era, ¿quién aparecería ahora que el niño que me conectaba con todo ese dinero se había ido? El fideicomiso había sido una protección para mi hijo. Ahora era un objetivo expuesto, y yo era lo único que se interponía entre $860,000 y personas que habían pasado 15 años sintiéndose humilladas por la familia que lo creó. Mi teléfono vibró en mi bolso. Luego otra vez, y otra vez. Finalmente lo saqué y vi la pantalla llena de notificaciones. 17 llamadas perdidas de mi madre, 6 mensajes de texto de Isabella, 3 mensajes de voz de mi padre. Pero ni un solo mensaje preguntando cómo estaba, si había llegado bien a casa, si necesitaba algo. Me desplacé con los dedos temblorosos hasta que llegué al último mensaje de texto, enviado hacía solo unos minutos. Era de mi madre. Tenemos que hablar del dinero. Es importante. Llámame esta noche. Me quedé mirando ese texto durante una hora, sentada en el suelo de mi cocina con la espalda contra el armario donde solía guardar el cereal favorito de mi hijo. El dinero. No cómo lo llevas, o lamentamos mucho habernos perdido el servicio. Solo el dinero. Quería creer que había alguna explicación que no estaba viendo, algún contexto que hiciera que esto tuviera sentido. Pero cuanto más tiempo pasaba sentada allí, más claro se volvía que estaba poniendo excusas para personas que ya me habían mostrado exactamente quiénes eran. La llamada llegó a la mañana siguiente, mientras yo todavía estaba en la cama, incapaz de enfrentar el día. La voz de mi madre temblaba cuando respondí, ese temblor particular que usa cuando quiere sonar vulnerable. Cariño, sé que este es el momento más difícil de tu vida, pero tenemos que pensar de forma práctica. Hubo una pausa, una respiración cuidadosa. El fideicomiso fue creado para el bebé. Ahora que se ha ido, que Dios lo tenga en su gloria. Legalmente hablando, ese dinero debería volver a la familia de sangre. Así es como funcionan estas cosas. La palabra legalmente se clavó en mi mente como una espina. Significaba que ya habían hablado con alguien, obtenido asesoramiento, formado una estrategia. Tu padre y yo hemos estado consultando con alguien que se especializa en derecho de sucesiones, continuó, confirmando mi sospecha. Dice que puede que ni siquiera tengas opción en esto. El dinero podría quedar atado en los tribunales durante años a menos que lo resolvamos como una familia, de la manera correcta. Su voz se suavizó, se volvió casi tierna. Solo queremos ayudarte a superar esto, mi niña. No deberías tener que llevar esta carga sola. La conversación se sintió coreografiada. Cada palabra elegida para sonar como preocupación mientras entregaba un ultimátum. Si me resistía, sería la irracional, la madre en duelo demasiado emocional para pensar con claridad; si cumplía, sería la buena hija, finalmente poniendo a la familia primero. 2 días después, aparecieron en mi puerta sin previo aviso. Mi madre llevaba una cazuela. Mi padre sostenía una bolsa de supermercado llena de lo que parecían comidas preparadas. Estábamos preocupados por ti, dijo mi madre, atrayéndome a un abrazo que olía a su perfume y se sentía sorprendentemente genuino. Lloró contra mi hombro y, por un momento, me permití creer que esto era un duelo real, un verdadero apoyo familiar.
pero mientras nos sentábamos en la sala de estar, su llanto amainó y noté que sus ojos se movían, no mirándome a mí, sino escaneando el sofá de cuero que los padres de Alejandro nos habían regalado para la boda, las obras de arte enmarcadas en las paredes, la alfombra persa que su madre había insistido en que nos lleváramos de su casa antes de morir. Mi madre estaba haciendo inventario. Mi padre dejó su taza de café y preguntó con demasiada naturalidad, ¿su familia te dejó algo más? ¿Seguro de vida, propiedades? ¿Algo así? La pregunta aterrizó como una bofetada. No estaban aquí para consolarme. Estaban aquí para evaluar qué estaba disponible, qué se podía reclamar, por qué valía la pena luchar. Mi madre debió ver algo cambiar en mi rostro porque cambió de tema rápidamente, tomando mi mano. Sabes, cariño, cuando te casaste con esa familia, te perdimos. Tenían el dinero para llevarte de viaje, darte cosas. Nosotros apenas podíamos permitirnos regalos de Navidad decentes. Su voz se quebró. Y se aseguraron de que lo sintiéramos. Cada vez que aparecían con su generosidad, era como si estuvieran diciendo que no éramos lo suficientemente buenos. Mi padre se inclinó hacia adelante, su expresión más dura. Ese dinero vino de gente que nunca nos respetó. ¿Por qué debería seguir bajo su control incluso ahora que están todos muertos? Debería volver a tu verdadera familia, la gente que siempre ha estado ahí para ti. La ironía de esa última frase, dicha en mi sala de estar, donde no habían estado para el funeral de mi hijo, fue tan profunda que casi me reí. Se fueron después de una hora, llevándose sus cazuelas y sus preguntas cuidadosas. Estaba lavando las tazas de café cuando el timbre volvió a sonar. Era Isabella, con el rímel corrido, los brazos abiertos para un abrazo. No puedo creer que se haya ido, sollozó en mi hombro. Quería tanto a ese niño. Nos sentamos en el sofá y lloró de una manera que parecía genuina, hablando de recuerdos de él, de lo injusta que era la vida, de cuánto deseaba poder quitarme el dolor. Luego, en medio de una frase sobre su superhéroe favorito, dijo, al menos ya no tienes que preocuparte por los fondos para la universidad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Me quedé completamente quieta. Isabella debió sentir mi tensión porque inmediatamente retrocedió. Solo quiero decir que es un estrés menos, ¿verdad? Ahora puedes concentrarte en sanar en lugar de preocuparte por ahorrar para su futuro. Apretó mi mano. Dios tiene un plan, incluso cuando no podemos verlo. Cuando Isabella se excusó para ir al baño, su teléfono se iluminó en la mesa de café. No debería haber mirado, pero algo dentro de mí ya había cambiado, algún instinto protector finalmente despertando. El mensaje de texto era de nuestra madre, ¿ya le preguntaste por el nombre del abogado? Debajo había un enlace de Zillow, una hermosa casa de estilo artesanal con un porche envolvente y la leyenda, la casa de nuestros sueños, finalmente posible. Oí abrirse la puerta del baño y dejé el teléfono, mis manos temblando. Isabella regresó, se secó los ojos y me dio otro largo abrazo antes de irse. Toda la actuación de repente se sintió hueca. Ya se había gastado el dinero. Ya había elegido la casa. La muerte de mi hijo no era una tragedia para ella. Era una oportunidad. Esa noche, no pude dormir. El comentario de Isabella sobre los fondos para la universidad seguía resonando en mi mente, la forma casual en que lo había dicho, como si hubiera estado pensando en el fideicomiso durante un tiempo. Abrí mi portátil y entré en mi antigua cuenta de correo electrónico, la que apenas usaba ya. Busqué el nombre de Isabella y comencé a desplazarme hacia atrás a través de años de mensajes. Y ahí estaba, con fecha de 6 meses antes de que mi hijo muriera, hola, hermana, pregunta aleatoria. Si alguna vez le pasara algo a Mateo, ¿qué pasaría con el dinero del fideicomiso? ¿Va para ti o vuelve a la familia de su padre o qué? Solo por curiosidad, jajaja. Lo leí 3 veces. Mi visión se nublaba. 6 meses antes del accidente que lo mató, mi hermana ya estaba preguntando sobre los protocolos de herencia. Esto no era oportunismo. Era premeditación. Habían estado esperando, planeando, calculando. Estaba a punto de cerrar el portátil cuando noté que el icono de mi buzón de voz mostraba un mensaje antiguo que nunca había escuchado. La fecha me revolvió el estómago, 3 días antes del funeral. Le di a reproducir y escuché la voz de mi madre, casual y clara.
Ella cederá. Siempre lo hace. Solo sigue presionando con el tema de la familia. Luego la voz de mi padre en el fondo, ¿y si no lo hace? La risa de mi madre fue suave, casi cariñosa. Entonces pasamos al plan B. De cualquier manera, ese dinero no se va a quedar con los abogados de esa gente. El mensaje terminó. Había sido para mi padre, enviado accidentalmente a mí. Me senté en la oscuridad de mi despacho, la foto escolar de mi hijo mirándome desde el estante, y me di cuenta de que mi familia no se había perdido el funeral por accidente. Habían estado demasiado ocupados planeando cómo robar su tumba. No dormí durante 2 días después de escuchar ese mensaje de voz. Me quedaba en la cama mirando el techo, reproduciendo las palabras de mi madre una y otra vez. Ella cederá. Siempre lo hace. La peor parte era que tenía razón. Toda mi vida había sido un patrón de ceder a su presión, de doblegarme para mantener la paz, de sacrificarme para que ellos estuvieran cómodos. Cuando necesitaban dinero, se lo enviaba. Cuando necesitaban que tomara partido, elegía el suyo. Cuando eran crueles, me decía a mí misma que no lo decían en serio. Pero esta vez era diferente. No se trataba de tragarme mi orgullo o mantener la armonía familiar. Se trataba de la memoria de mi hijo y de las personas que lo habían amado lo suficiente como para protegerlo, incluso desde más allá de la tumba. Los padres de Alejandro habían visto algo en mi familia que yo había estado demasiado cerca para ver, y habían construido muros para mantenerlo fuera. Cogí mi teléfono y busqué la información de contacto de Javier Castillo, la tarjeta de visita que me había dado en el funeral todavía estaba en mi mesita de noche. Era temprano, apenas las 7 de la mañana, pero no podía esperar ni un minuto más. Cuando respondió, su voz sonaba alerta, a pesar de la hora, profesional pero cálida. Señor Castillo, soy Sofía Vargas. Necesito preguntarle algo. Hice una pausa, tratando de averiguar cómo formular esto sin sonar paranoica. Hipotéticamente, si alguien intentara presionarme para redirigir los fondos del fideicomiso, ¿qué pasaría? Hubo un breve silencio al otro lado, y cuando volvió a hablar, su tono había cambiado a algo más serio. Eso depende de lo que quiera decir con presión. Que los miembros de la familia hagan preguntas es normal, pero la coacción cruza una línea legal. El fideicomiso tiene protecciones específicas diseñadas exactamente para este escenario, establecidas por personas que entendían que la muerte puede sacar a relucir la desesperación. Sugirió que nos reuniéramos en persona esa tarde, y acepté de inmediato. Su oficina estaba en un edificio antiguo del centro, de esos con suelos de mármol y ascensores de latón que hablaban de dinero establecido y confianza generacional. El espacio de Castillo estaba forrado con volúmenes legales encuadernados en cuero y muebles de madera oscura que hacían que todo se sintiera sólido y permanente. Me hizo un gesto para que me sentara y sacó un documento grueso, abriéndolo en una página marcada con una pestaña amarilla, como si hubiera estado esperando esta conversación todo el tiempo. Los padres de su esposo incluyeron algo llamado cláusula de influencia indebida, comenzó, pasando el dedo por la página. Piénselo como una alarma antirrobo para el fideicomiso. Si alguien intenta forzarla, manipularla, amenazarla o coaccionarla para que redirija estos fondos, y podemos probarlo, quedan permanentemente excluidos. No solo de este fideicomiso, sino de cualquier reclamación futura sobre cualquier cosa relacionada con él. Me incliné hacia adelante, mi corazón latiendo más rápido. ¿Qué cuenta como prueba? Castillo se recostó en su silla, eligiendo sus palabras con cuidado. Peticiones repetidas después de que usted se haya negado, involucrar a terceros para presionarla, amenazas de consecuencias sociales o familiares, mentiras documentadas o intentos de falsificación. El desafío es que las familias modernas son sofisticadas. Ya no envían cartas amenazantes. Lloran. Invocan la culpa y la obligación. La hacen sentir como si usted fuera la villana por proteger lo que está legalmente obligada a proteger. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. He visto este patrón exacto 3 veces en mis 30 años de carrera. Cada vez, las familias estaban siendo asesoradas por el mismo abogado, Ricardo Montoya. Se especializa en disputas de fideicomisos y tiene una reputación de tácticas muy agresivas. Se me encogió el estómago. Mis padres mencionaron que estaban hablando con un abogado de sucesiones.
Castillo asintió lentamente. Entonces no están improvisando. Están siguiendo un manual. Y Montoya lo escribió. Me explicó la estrategia entonces, y fue como aprender un nuevo idioma. No se niegue rotundamente, dijo. Eso desencadenaría una batalla judicial inmediata para la que no estaba preparada. En su lugar, sígales el juego. Actúe como si estuviera considerando su propuesta. Haga preguntas. Deje que piensen que están ganando. Cada palabra que digan en esa falsa confianza puede ser documentada. Cada promesa, cada táctica de presión, cada intento de hacerla sentir culpable. Lo grabamos todo. Algo cambió dentro de mí mientras hablaba. Durante 34 años, había sido la pacificadora de la familia, la que absorbía la ira y la decepción de todos los demás para mantener las cosas tranquilas. Ahora me pedían que convirtiera ese mismo rasgo en un arma, que usara sus expectativas de mi sumisión en su contra. Se sentía deshonesto y necesario en igual medida. Esa noche, llamé a mi madre, asegurándome de que mi voz sonara frágil e insegura. He estado pensando en lo que dijiste sobre el fideicomiso y lo que es legalmente correcto. Quizás tengas razón. Podemos reunirnos este fin de semana y hablar de los detalles. El alivio en su voz fue inmediato y revelador. Oh, cariño. Sabía que entrarías en razón. Estás haciendo lo correcto. Te lo prometo. Esto es lo mejor para todos. Después de colgar, me quedé mirando la pantalla de mi teléfono, la aplicación de grabación de voz que había estado funcionando durante toda la llamada. Había cruzado una línea de la que no podía volver, pero los había visto cruzarla a ellos primero. Durante los siguientes 3 días, me preparé. Castillo me instruyó sobre qué preguntas hacer, a qué cosas prestar atención, formas de dejar que se incriminaran a sí mismos mientras pensaban que me estaban convenciendo. Practiqué sonar agradecida y confundida, como una madre en duelo que solo quería la guía de su familia. Tenía programado reunirme con ellos el sábado por la tarde. Pero el viernes por la mañana, 2 horas antes del mediodía, sonó mi teléfono. Era Castillo, y su voz estaba tensa con algo que no había oído antes, ira. Acabo de recibir una carta formal del bufete de Montoya. Están presentando una moción para que la destituyan como tutora del fideicomiso. La habitación pareció inclinarse. ¿Bajo qué argumentos? La respuesta de Castillo me heló la sangre. Incapacidad mental. Afirman que sufre de un trastorno de duelo complicado, que no come ni duerme, que su estado emocional la hace no apta para gestionar decisiones financieras. Tienen declaraciones juradas de 2 vecinos, que afirman que ha parecido inestable y retraída. Supe de inmediato a quiénes se referían. La señora Ramírez de enfrente, la amiga del club de lectura de mi madre que había pasado la semana pasada con sopa y me había hecho preguntas indiscretas sobre si estaba tomando medicación, si estaba viendo a un terapeuta, cómo estaba sobrellevándolo hora a hora. Y el señor Morales de al lado, el hombre con el que mi padre jugaba a las cartas todos los jueves, que había comentado lo delgada que me veía, como no estaba cuidando el jardín. No habían estado preocupándose por mí. Habían estado construyendo un caso. La reunión de este fin de semana no era una negociación. Era una puesta en escena para documentar mi inestabilidad frente a testigos. Castillo habló en voz baja, casi para sí mismo. Están tratando de demostrar que usted es incompetente antes de que pueda demostrar que ellos son depredadores. Quien se mueve primero, controla la narrativa. Miré el calendario en mi pared, el sábado rodeado en rojo. 48 horas hasta que intentaran desmantelarme públicamente. Me puse de pie, sintiendo que algo encajaba en su lugar, una parte de mí que había estado dormida durante 34 años finalmente despertando. Entonces, nos moveremos nosotros primero. Castillo y yo trabajamos toda la noche. Para el viernes por la mañana, no solo habíamos presentado una respuesta a su reclamación de incapacidad mental, sino nuestra propia moción, una solicitud formal para que el fideicomiso invocara su protección contra la influencia indebida. Incluí todo, transcripciones de las llamadas telefónicas grabadas, el correo electrónico de Isabella de 6 meses antes de la muerte de Mateo preguntando por el fideicomiso, y una declaración jurada del Dr. López, el consejero de duelo que había estado viendo desde que murió Alejandro, confirmando que estaba psicológicamente estable y sanando activamente. Castillo presentó la documentación a las 8 de la mañana.
A las 2 de la tarde, mi teléfono empezó a explotar. Mi madre dejó 3 mensajes de voz en 15 minutos, su voz escalando de la sorpresa a la furia. ¿Cómo te atreves a acusarnos de intentar robarte después de todo lo que hemos sacrificado por ti? Estás destruyendo a esta familia. El mensaje de mi padre fue helado en comparación. Has tomado tu decisión, Sofía. No nos esperes en Acción de Gracias, ni en Navidad, ni nunca más. Pero fue el mensaje de texto de Isabella el que realmente dolió. No puedo creer que uses el duelo como un arma de esta manera. Pensé que eras mejor que ellos. La transformación de la compasión a la hostilidad fue tan rápida que me dio vértigo. Pero Castillo lo había predicho exactamente. Cuando dejes de ser controlable, había dicho, te convertirán en la villana. Es la única jugada que les queda. La reunión se celebró de todos modos el sábado a las 2, pero la ubicación había cambiado. En lugar de la casa de mis padres, nos reunimos en el bufete de abogados de Montoya, en un elegante edificio del centro con ventanas del suelo al techo con vistas al río. Llegué con Castillo, con las manos temblando a pesar de mis mejores esfuerzos por parecer tranquila. Mis padres ya estaban allí con su abogado, e Isabella estaba sentada a su lado, pálida y miserable. Pero lo que me revolvió el estómago fueron las otras 2 personas en la sala, la señora Ramírez y el señor Morales, mis vecinos. Pedimos a algunos amigos que se unieran a nosotros, dijo mi madre, con la voz tensa. Gente que se preocupa por ti y puede hablar de tu estado mental. Lo entendí de inmediato. No eran amigos. Eran testigos traídos para corroborar cualquier historia que mi familia estuviera construyendo. Ricardo Montoya era exactamente como lo había imaginado. 50 y tantos, traje caro, pelo plateado y ese tipo de empatía practicada que los abogados aprenden a usar como arma. Empecemos por reconocer que todos en esta sala están de duelo, comenzó, con la voz suave como el cristal. En el duelo, decimos cosas que no queremos decir. Malinterpretamos. Nos herimos unos a otros. Me miró directamente. Sofía, tu familia no está aquí para atacarte. Están aquí porque te quieren y quieren encontrar una solución que no implique destruirse mutuamente en los tribunales. Deslizó un documento sobre la mesa. Proponen un acuerdo. No todo el fideicomiso, sino una división, el 60% permanece bajo tu control, el 40% se destina a ayudar a tu hermana a comprar una casa, un lugar donde la memoria de tu sobrino pueda ser honrada, quizás en una habitación o un jardín que lleve su nombre. La propuesta sonaba casi razonable. La señora Ramírez asintió con simpatía. El señor Morales me miró con una preocupación paternal. Mi madre lloraba en silencio, secándose los ojos con un pañuelo. Sentí el peso del juicio de la sala, la presión silenciosa para ser la persona más madura, para dejar de ser difícil. Entonces Montoya sacó otro documento. Hay una cosa más que debemos abordar antes de poder seguir adelante. Puso un correo electrónico impreso delante de mí y mi corazón se detuvo. Supuestamente, era de mi cuenta de correo electrónico, enviado a Isabella hacía 2 años. El mensaje decía, odio lo que su familia nos hizo. Creen que su dinero los hace mejores. Voy a quedarme con ese fideicomiso por puro rencor. No me importa para qué era. No van a ganar, ni siquiera desde la tumba. Las palabras nadaron frente a mis ojos. Yo nunca escribí eso, mi voz salió como un susurro. La expresión de Montoya era profesionalmente comprensiva. Se originó desde su dirección de correo electrónico. Tenemos forenses digitales que confirman su autenticidad. Isabella habló entonces, y realmente parecía en conflicto. No quería sacar esto, pero sí recuerdo que estabas muy enfadada con ellos después de que muriera Alejandro. Los gastos del funeral, la forma en que se hicieron cargo de todo. Era una mentira plausible. Y vi cómo los testigos la absorbían, su simpatía cambiando visiblemente. Miré a Castillo, que estaba desplazándose por algo en su teléfono, con el rostro ilegible. La trampa se estaba cerrando. Si ese correo era real o falso no importaba. Me hacía parecer vengativa, inestable, exactamente lo que necesitaban. Me obligué a respirar, a pensar a través del pánico. Luego hablé por primera vez en 20 minutos.
Ese correo electrónico es una falsificación. Montoya empezó a responder, pero seguí. Sé que es una falsificación porque hace 2 años, apenas funcionaba. No estaba enviando correos sobre rencor y venganza. Pero más importante, asentía Castillo, que abrió su maletín y puso un informe encuadernado sobre la mesa. Esto es de una empresa de forensia digital. El correo electrónico en cuestión fue enviado desde una dirección IP registrada en la red Wi-Fi de la casa de Isabella. Los metadatos muestran que fue creado la semana pasada y se le cambió la fecha. El silencio fue absoluto. El rostro de Isabella se puso blanco. Montoya se recuperó rápidamente, sus instintos de abogado entrando en acción. Eso apenas es una prueba concluyente. Pero Castillo lo interrumpió, su voz afilada. Es lo suficientemente concluyente para una investigación de fraude, que presentaré ante el Colegio de Abogados en relación con su participación en la fabricación de pruebas. Luego, asestó el golpe de gracia. También hemos solicitado los registros telefónicos. 47 llamadas entre su oficina y los padres de Sofía en los últimos 6 meses. La primera se realizó 3 semanas antes de que el niño muriera. La máscara profesional de Montoya finalmente se agrietó. Mi madre se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo. Esto es indignante. No nos quedaremos aquí. Pero la mano de mi padre se disparó, agarrando su brazo. Sabía que los habían pillado. Castillo se levantó y abrió la puerta de la sala de conferencias. Hay una persona más que necesita estar aquí. Una mujer entró y yo realmente me quedé sin aliento. Elena, la hermana de Alejandro. No la había visto desde el funeral de Mateo, donde había estado tan devastada que apenas podía mantenerse en pie. Desapareció después, y supuse que necesitaba distancia del dolor. Pero ahora estaba aquí, con una carpeta en la mano, su expresión tranquila y decidida. He estado trabajando con Javier durante el último mes, dijo en voz baja. Cuando nos enteramos de lo que tu familia estaba haciendo, tuve que dar un paso al frente. Colocó documentos sobre la mesa, mis registros médicos completos del Dr. López, que mostraban un tratamiento saludable y constante, extractos bancarios que demostraban que nunca había tocado el dinero del seguro de vida de Alejandro, ahorrando cada centavo para el futuro de Mateo, y luego, una carta. Escrita a mano en papel de carta color crema con la elegante caligrafía que reconocí como la de la madre de Alejandro. Elena la leyó en voz alta. Si la familia biológica de Sofía alguna vez intenta reclamar este dinero, niégaselo rotundamente. Nos humillaron en la boda, resintieron a nuestro nieto y solo lo verán como un signo de dólar. Protege a Sofía de ellos, incluso si ella no puede protegerse a sí misma. La carta estaba fechada un mes antes de que ella muriera, notariada y con testigos. Ella lo sabía. Hace 15 años, había visto exactamente quiénes eran mis padres y había construido muros para mantenerlos fuera. Montoya cogió su maletín y se levantó. Esto no ha terminado. Nos veremos en los tribunales. Pero cuando llegó a la puerta, la voz de Castillo lo detuvo en seco. En realidad, lo veremos primero ante el comité de ética. La fase de descubrimiento debería ser muy interesante. Mi padre miró a mi madre, luego a Isabella. Por primera vez, su frente unido mostró grietas. La audiencia de mediación tuvo lugar 3 semanas después. No un juicio completo, Castillo explicó que eso llevaría años y costaría más de lo que nadie quería gastar. En cambio, nos sentamos en una sala de conferencias con una jueza jubilada llamada Carmen Mendoza, una mujer de unos 70 años con ojos agudos y sin paciencia para el teatro. Montoya intentó presentar el correo electrónico falsificado como un malentendido, calificó la evidencia de la IP como no concluyente. Pero Castillo tenía más. Presentó una cronología, 47 llamadas y docenas de correos electrónicos entre mis padres y Montoya, comenzando 3 semanas antes de que Mateo muriera. Las declaraciones juradas de mis vecinos se desmoronaron cuando Castillo reveló que la señora Ramírez le debía $5,000 a mi padre y que al señor Morales se le había prometido una comisión si la reclamación del fideicomiso tenía éxito. Pero el momento que lo rompió todo fue cuando Isabella subió al estrado. Había estado callada durante la mayor parte de la audiencia, pálida y con los ojos hundidos.
Y cuando Castillo le preguntó directamente sobre el correo electrónico, simplemente se derrumbó. Mamá me dijo que lo hiciera, susurró. Tenía mi antigua contraseña de cuando solía revisar el correo de Sofía durante sus hospitalizaciones después de que muriera Alejandro. Dijo que era la única forma de conseguir la casa. La expresión de la jueza Mendoza pasó de neutral a gélida en segundos. Elena testificó a continuación, y abordó lo que había estado acechando debajo de todo. Mi madre cometió un error en la boda de Sofía, dijo, con voz firme. Pagó por todo sin pedir permiso primero, y luego lo anunció delante de 200 personas. Los padres de Sofía se sintieron humillados. Explicó cómo su familia había intentado disculparse, intentado incluirlos en el fideicomiso cuando nació Mateo, ofreciéndose a dividir las contribuciones para que ambas familias pudieran participar. Se negaron, dijeron que no querían saber nada de dinero de caridad. Mi madre murió creyendo que había arruinado la relación de Sofía con su familia. Nunca entendió que habían convertido la vergüenza en odio, y el odio en esto. Mi madre finalmente habló entonces, con la voz quebrada. Nos hicisteis sentir como si no fuéramos nada, como si no fuéramos lo suficientemente buenos. La jueza Mendoza respondió en voz baja. Así que decidió tomar el dinero destinado a su nieto muerto para recuperar su orgullo. El silencio que siguió fue devastador. El fallo llegó rápidamente. La cláusula de influencia indebida fue activada. Mis padres, Isabella y Montoya, fueron excluidos permanentemente de cualquier reclamación sobre el fideicomiso. Montoya se enfrentó a una investigación del Colegio de Abogados. Isabella perdió la casa para la que había dado un depósito, y más tarde oí que le causó problemas en su matrimonio. La noticia se extendió por la iglesia y la comunidad de mis padres. No porque yo se lo contara a nadie, sino porque estas cosas siempre se extienden. Fueron excluidos discretamente de las reuniones familiares, no por mi decreto, sino por parientes que estaban disgustados. Elena, Castillo y yo nos reunimos para decidir el futuro del fideicomiso. Propuse convertirlo en un fondo de becas para niños que habían perdido a sus padres, administrado por Elena y por mí. A Mateo le hubiera gustado que otros niños tuvieran las oportunidades que él no tendrá, dije. También financiaríamos servicios de asesoramiento para el duelo. Castillo redactó todo y Elena aceptó de inmediato. El dinero ayudaría a otros en lugar de estar en una bóveda, y el nombre de Mateo significaría algo más que disputas de herencia. Semanas después, acepté reunirme con mis padres una última vez en una cafetería del centro. Parecían más pequeños, de alguna manera más viejos. Mi madre intentó disculparse. Solo queríamos lo que era justo. La interrumpí suavemente. No, queríais venganza por sentiros pequeños hace 15 años. Usasteis la muerte de mi hijo como una oportunidad. Los ojos de mi padre se llenaron de lágrimas. La primera emoción real que había visto en él. Entiendo que os sintierais heridos, continué. Pero convertisteis ese dolor en codicia. Planeasteis esto incluso antes de que él muriera. Os saltasteis su funeral por los abogados. Mi madre preguntó, ¿así que simplemente te perdemos? Me levanté, cogiendo mi abrigo. Me perdisteis cuando elegisteis el dinero en lugar de llorar conmigo. Ya no estoy enfadada. Simplemente he terminado. En el aniversario de la muerte de Mateo, volví a su tumba. Esta vez, Elena estaba conmigo, y el tío y la tía de Alejandro, mi familia elegida. Puse flores y susurré, cumplí mi promesa. Ahora estás a salvo. Mientras caminaba de vuelta a mi coche, pasé junto a una joven pareja en otra tumba, llorando y abrazándose. Hice una pausa y luego me acerqué a ellos. Siento mucho vuestra pérdida. Si alguna vez necesitáis a alguien que entienda, aquí tenéis mi número. El duelo crea su propia comunidad. Me alejé en coche sin mirar atrás, finalmente libre. Esa es mi historia. El día que enterré a mi hijo sola, pensé que lo había perdido todo. Pero lo que realmente perdí fue la ilusión de que la sangre hace a la familia. Aprendí que las personas que aparecen en tus momentos más oscuros son tu verdadera familia, y las que calculan mientras tú estás de luto nunca fueron tuyas para empezar.